Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. El cielo estaba cubierto por nubes de ceniza. La nieve, antes pura, ahora estaba teñida de gris y rojo. Los árboles quemados se alzaban como esqueletos carbonizados en medio del silencio post-batalla. Selkara caminaba entre los restos humeantes de lo que había sido un puesto avanzado humano. Su respiración era lenta, su paso firme, el cuerpo cubierto por una armadura orgánica negra que parecía viva. Era la cazadora suprema de su planeta. Nadie escapaba de sus manos. Nadie debía. Y sin embargo, algo no encajaba. Entre los cadáveres, oyó un susurro. Un gemido bajo, persistente. Se giró con la lanza preparada, esperando un último estertor, pero lo que vio la detuvo. Un hombre. Humano. Vivo. Estaba apoyado contra una pared destrozada, con una pierna rota y el rostro cubierto de sangre seca. Aún así, su mirada era clara. Ardía. Desafiante. Cuando sus ojos se encontraron con los de Selkara, no hubo miedo. No hubo súplica. Solo rabia, pura y cruda. Ella se acercó lentamente, cada paso resonando como un eco de muerte. Se detuvo a 1 metro de él y alzó su lanza curva, lista para terminar lo que había comenzado. «Deberías estar muerto», dijo, con voz baja pero afilada. «Y tú deberías haber terminado esto hace rato», respondió él, escupiendo sangre a sus pies. La frialdad en su voz la descolocó. Era común que los humanos gritaran, lloraran, imploraran. Este no. Ni un temblor. Ni una lágrima. Como si la muerte no lo intimidara. Como si él la desafiara a hacerlo. Selkara lo estudió. Tenía cortes por todo el cuerpo, una herida profunda en el abdomen y sin embargo seguía con vida. ¿Por qué? ¿Qué clase de resistencia tenía ese humano? ¿Cuál es tu nombre?, preguntó ella, sin bajar su lanza. ¿Te interesa?, dijo él con una sonrisa amarga. Pensé que no ponías nombres en tus trofeos. Responde, ordenó ella. Darío escupió. Y si vas a matarme, hazlo ya. Pero te advierto, no me voy a romper para complacerte. Silencio. El viento sopló, levantando ceniza sobre la nieve. Selkara seguía mirándolo, pero su brazo no bajó la lanza. Tampoco la dejó caer. Algo en él la perturbaba. No físicamente, no. Era humano, frágil comparado con ella. Pero había algo dentro de su mirada. Una fuerza invisible. Algo que no podía clasificar. Algo que la obligaba a quedarse. ¿Por qué no suplicas?, preguntó, casi para sí misma. Porque morir suplicando es peor que morir luchando. La respuesta atravesó su mente como un cuchillo. Nadie le había respondido así. Nadie la había mirado así. Sintió que el aire se volvía más denso, más eléctrico. Y contra toda lógica, contra cada regla impuesta por su clan, ella bajó la lanza. Todavía no, murmuró. Aún no estás listo para morir. Lo levantó sin dificultad, como si su cuerpo maltrecho pesara lo mismo que una pluma. Darío no se resistió. Tampoco agradeció. Solo la observó en silencio, mientras ella lo cargaba lejos de las ruinas. Los ojos de Selkara no se apartaron de él ni un segundo. No era compasión. Era curiosidad. Era desafío. Era el principio de algo que ninguno de los dos podía detener. El frío era brutal. El viento soplaba como cuchillas invisibles entre los árboles deformes del bosque helado. Aquel rincón del planeta no conocía la piedad. La nieve crujía bajo las botas de Selkara mientras avanzaba, con Darío colgado a su espalda, semiconsciente, aferrado a la delgada línea que separaba la vida de la muerte. Ella no sabía por qué lo hacía. La tradición era clara, los heridos no se dejaban atrás. Se eliminaban. Era eficiencia. Era pureza. La cacería no toleraba desvíos emocionales. Y sin embargo, allí estaba ella, desviándose. La cueva estaba oculta tras una cortina de raíces muertas. Dentro, el silencio era total. Apenas una grieta dejaba entrar luz. Selkara lo colocó con cuidado sobre una manta improvisada hecha con su capa. Darío apretaba los dientes.
La fiebre ya comenzaba a apoderarse de él. «No te mueras aún», susurró ella, arrancando las placas que cubrían su antebrazo. Dejó caer un líquido azul en una herida abierta. El contacto hizo que Darío se retorciera y gruñera como un animal herido. «¿Eso fue medicina o veneno?», murmuró entre jadeos. «Todavía no lo he decidido», contestó ella sin apartar la mirada de sus heridas. Durante horas, el único sonido era el de la respiración irregular del humano. Selkara encendió una pequeña fuente de calor con un dispositivo que brillaba como un corazón artificial. Se sentó frente a él, las piernas cruzadas, la lanza a un lado. No dormía. No parpadeaba. Darío la observaba. Incluso débil, incluso roto, tenía esa mirada. Firme. Rebelde. «¿Cómo te llamas?», preguntó, rompiendo el silencio como si cortara piedra. «Eso no importa», respondió ella. «Sí importa. Al menos si vas a seguir cuidándome. O matarme». Ella desvió la vista. No quería responder. Su nombre era temido, pronunciado en susurros. Incluso sus iguales la evitaban. Y sin embargo, después de un largo silencio, habló. «Selkara». Darío repitió el nombre como si lo saboreara. «Selkara, suena a fuego. Y tú suenas a arrogancia. ¿Te molesta?». Ella negó con lentitud, casi imperceptiblemente. «No. Me desconcierta». El humano se incorporó un poco, temblando de debilidad. Tenía los labios agrietados, pero aún así sonrió. «No soy como los demás humanos que has cazado, ¿verdad?». «No». «¿Y qué harás conmigo ahora?». Ella se levantó, caminó hasta la entrada y apartó con la mano un trozo de raíz congelada. La noche comenzaba a caer. Las luces en el cielo indicaban que los demás cazadores ya estaban en movimiento. Podían rastrear su energía o la suya. «No lo sé, Darío. Tal vez estoy esperando que mueras por ti mismo. O tal vez, quiero entender por qué diablos sigues con vida. O tal vez», dijo él desde atrás, su voz grave y serena, «te preguntas qué pasaría si no muriera». Selkara se quedó quieta. Cerró los ojos un instante. El aire estaba helado, pero su pecho ardía con algo que no comprendía. Volvió junto a él. Lo observó en silencio largo rato. Y entonces, en un gesto inesperado, apoyó su mano sobre el corazón de Darío. Sentía los latidos débiles, pero persistentes. «No sé qué eres», murmuró. Darío le sostuvo la mirada. «Soy lo que no esperabas encontrar». Selkara no respondió. Pero esa noche, por primera vez en años, no durmió con la lanza en la mano. Porque algo, en su interior, comenzaba a romperse. O a despertar. El fuego chisporroteaba en el centro de la cueva, proyectando sombras en las paredes húmedas. La tormenta afuera aullaba como una bestia hambrienta, pero dentro del refugio reinaba un silencio frágil, casi sagrado. Darío se sentó con esfuerzo, envuelto en una manta tejida con fibras alienígenas, mientras Selkara permanecía de pie, con la mirada fija en él. Había pasado una semana desde que lo había salvado. Una semana de curas lentas, de palabras medidas, de miradas que evitaban decir más de lo que debían. Pero el silencio entre ellos ya no era hostil. Era otra cosa. Algo más denso, más eléctrico. Algo que ambos sentían, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Selkara lo observaba con atención, como si no pudiera decidir si él era una amenaza o un enigma que necesitaba resolver antes de que su mundo se derrumbara. Él no era fuerte como sus enemigos. No era veloz, ni brutal. Pero tenía una fuerza que no se explicaba con músculos. Una resistencia obstinada. Una forma de mirarla que la desarmaba. Una noche, cuando el viento silbaba con furia allá afuera, Darío se acercó al fuego, temblando por el frío y por algo más. Ella lo vio detenerse junto a ella, sin pedir permiso, sin temor. «Hoy soñé contigo», murmuró él, sentándose a su lado. «¿Y qué hacía yo en tu sueño?». «Me perseguías», respondió con media sonrisa. «Pero al alcanzarme, no me matabas. Me abrazabas». Selkara no respondió. Solo giró lentamente la cabeza y lo miró. Sus ojos color bruma tenían un fulgor que no había mostrado antes.
Tus sueños son irreales, susurró, pero su voz ya no tenía la misma firmeza de antes. Darío la estudió en la penumbra. La piel de ella era como obsidiana, adornada con cicatrices ceremoniales. Una guerrera tallada en oscuridad. Pero en ese instante, había algo vulnerable en su rostro. Una grieta. ¿Alguna vez amaste a alguien, Selkara? La pregunta cayó como una roca en el agua. Ella se levantó con brusquedad y se alejó unos pasos. Se quedó de espaldas a él, en silencio. Sus puños estaban cerrados. El amor es una debilidad, dijo con dureza. Las emociones rompen el instinto. Matan la precisión. Las cazadoras no aman. ¿Y tú? ¿Eres solo una cazadora? No hubo respuesta inmediata. ¿O eres algo más, y no te dejan serlo? Sus hombros temblaron levemente. Tal vez por rabia. Tal vez por lo otro. Cuando se giró de nuevo, su expresión era distinta. Había fuego en sus ojos, pero no del tipo que quema. Era fuego que buscaba. Se acercó a él con pasos silenciosos, como si aún estuviera cazando. Se agachó frente a Darío, tan cerca que podía oler su aliento. Lo miró en silencio, como si el simple hecho de estar ahí rompiera una ley no escrita. «No me mires así», susurró ella. «¿Cómo?» «Como si ya me hubieras elegido». Darío no retrocedió. Solo alzó una mano temblorosa y la colocó sobre la de ella. Tal vez lo hice desde el primer segundo. Por un instante, Selkara no respiró. Cerró los ojos. El mundo desapareció. El clan. Las leyes. Las reglas. Solo existía el calor de su piel, la firmeza de esa mano que no temblaba ante ella. Y entonces, sin más palabras, lo besó. No fue suave. Fue como el choque de dos tormentas. Como el crujido de placas tectónicas que se niegan a seguir separadas. Era hambre contenida. Era miedo. Era furia transformada en deseo. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. La tormenta afuera rugía más fuerte que nunca, como si el universo se opusiera a lo que acababa de ocurrir. Pero ya era tarde. Porque en ese instante, en el corazón de una cueva oculta, una cazadora y su presa dejaron de ser enemigos. Y el lazo que forjaron ya no podría romperse. Aunque el precio fuera la guerra. El sol apenas se filtraba entre las nubes negras cuando Selkara sintió el zumbido en sus huesos. Era una vibración antigua, inconfundible. La energía del clan. Estaban cerca. Se había arriesgado demasiado. Había cruzado los límites no solo físicos, sino espirituales. Había tocado lo prohibido. Había sentido amor. Y ahora, lo inevitable se acercaba como una tormenta que no se podía detener. Darío aún dormía, envuelto en las mantas del rincón más cálido de la cueva. Su rostro estaba más sereno. La fiebre había cedido, al menos por ahora. Selkara lo observó un momento, permitiéndose una pausa. Un segundo de debilidad. Luego, sin ruido, se levantó y salió al amanecer muerto de su mundo. El aire estaba cargado. 3 luces descendían en línea desde el cielo gris. Eran cazadores de élite. Uno de ellos llevaba la armadura marcada con runas rojas. El alto cazador. El mismo que la entrenó. El que le enseñó que amar era traición. El que ahora venía a juzgarla por todo lo que había hecho. Selkara caminó hacia el centro del claro helado, se arrancó la hombrera izquierda y con la punta de su lanza trazó sobre su pecho la marca del desafío. Un solo trazo vertical cruzado por uno horizontal. Sangre brotó enseguida, tiñendo su piel oscura. Los cazadores aterrizaron sin palabras. La nieve se agitó en torno a ellos como si el planeta mismo los temiera. El alto cazador la miró con una mezcla de decepción y desprecio. «Te advertí lo que pasaría si seguías el instinto inferior», dijo con voz grave. «Ese humano debió morir hace días». «Ese humano me enseñó lo que tú nunca pudiste», replicó Selkara. «Que hay vida más allá de la obediencia». Los demás se tensaron. Él avanzó un paso. «¿Lo estás protegiendo?» «Lo desafío», dijo ella. «Desafío tu derecho sobre mi camino, mi vida, y sobre el suyo. Entonces te condenas».
Entonces pelea. El alto cazador desenfundó su lanza con lentitud. No había rabia en su rostro, solo frialdad ceremonial. Para él, Selkara ya estaba muerta desde el instante en que bajó su lanza frente a un enemigo. Lo único que hacía ahora era cumplir la tradición. El combate comenzó sin una señal. Selkara fue la primera en moverse, como una sombra que se curva con el viento. Su lanza giró con la gracia de una predadora antigua. Pero él era un monstruo curtido. Desvió el ataque y contraatacó con fuerza brutal. El impacto la lanzó varios metros atrás, haciendo que su sangre salpicara sobre la nieve. Ella se levantó. Otra vez. Una y otra vez. El cuerpo le ardía, pero la mente no cedía. Porque Darío seguía vivo. Porque por primera vez en su vida, luchaba por algo más que por orden. Dentro de la cueva, Darío se despertó con un sobresalto. El estruendo de metal, los crujidos del hielo al partirse. Salió tambaleante hasta el umbral, y lo que vio lo dejó sin aliento. Selkara sangraba. Su armadura estaba astillada, el rostro cubierto de cortes. Pero seguía en pie, resistiendo una embestida imposible. Él gritó su nombre. Ella giró apenas la cabeza. Lo vio. Y en sus ojos hubo un destello. No de miedo, ni de duda, sino de furia. Con un grito gutural, Selkara arrojó su lanza al suelo, esquivó el siguiente golpe y se lanzó sobre el alto cazador con los puños desnudos. Un golpe en la garganta. Otro en el costado. Le arrancó el casco y lo estrelló contra el hielo con una fuerza que no nacía de sus músculos, sino de su alma. Pero no fue suficiente. El cazador se incorporó y le clavó una hoja oculta en el costado. Selkara jadeó. Tropezó. Cayó de rodillas. Darío ya no lo pensó. Tomó el cuchillo curvo que ella le había dejado días atrás. Corrió hacia ellos, sin armadura, sin escudo, sin técnica. Solo con la desesperación en el pecho. El cazador alzó su lanza para el golpe final. Y entonces Darío se interpuso. El arma se detuvo a centímetros de su cuello. «Aléjate de ella», gruñó. El cazador dudó. Por un instante, esa mirada humana lo descolocó. Como si viera en ella el reflejo de algo que no comprendía. Y ese segundo fue suficiente. Selkara rugió como una bestia herida y se lanzó desde el suelo con su último aliento. Derribó al cazador con un giro perfecto y le rompió el cuello con un movimiento seco. Silencio. El viento se detuvo. El hielo dejó de crujir. El mundo entero pareció contener el aliento. Selkara cayó de espaldas sobre la nieve. Su sangre se mezclaba con la de su mentor. El pecho subía y bajaba con dificultad. Darío cayó de rodillas junto a ella, la sostuvo en sus brazos, apretando los dientes. «No te atrevas a morir ahora», susurró. Ella sonrió, débil, con los labios manchados de rojo. «No pienso hacerlo, no sin ti». Y mientras las naves del clan se retiraban, dejando atrás a la exiliada y al humano marcado, la tormenta del destino ya había cambiado de dirección. Ahora venía por los dos. El cuerpo de Selkara ardía por dentro. No era solo la herida abierta en su costado ni el frío que mordía su piel expuesta. Era la furia de la traición, el dolor del pasado y la certeza de que ahora ya no había retorno. Había matado al alto cazador. No por gloria. No por venganza. Lo había hecho por Darío. Por una promesa que no se había dicho en voz alta, pero que ya estaba grabada a fuego entre los dos. Darío presionaba la herida con manos temblorosas, cubierto de sangre que no sabía si era de ella o suya. El sudor le caía por la frente, pero sus ojos no se apartaban de los de Selkara. No le permitía cerrar los suyos. «Mírame», le decía una y otra vez. «Mírame. Quédate conmigo». Ella lo miraba. En sus labios se dibujaba algo cercano a una sonrisa. «No pensaba que llegarías tan lejos sin armadura». «Ni yo», murmuró él, apretando más fuerte el paño empapado de rojo. «Pero si ibas a caer, quería caer contigo». Selkara inspiró hondo, y el aire entró como cuchillas en sus pulmones. Se obligó a incorporarse. Su cuerpo protestaba, pero su voluntad era inquebrantable. Ya no era la cazadora del clan. Ya no obedecía ley alguna.
Ahora era fuego sin dueño. Levántate, Darío. Ya no somos presa. Ahora nos van a cazar a los dos. Darío se puso en pie con ella. Lo que le faltaba en fuerza, lo suplía con decisión. Tomó la lanza caída del alto cazador y se la entregó. Selkara la sostuvo con firmeza. Las runas del arma palpitaban como si supieran que habían cambiado de dueño. El sonido de motores retumbó a lo lejos. Se acercaban más cazadores. No de los suyos. Esta vez, eran tropas de limpieza. Guerreros que no hacían preguntas, que no honraban desafíos. Llegaban para borrar todo. Ella lo entendió antes que él. Nos quieren muertos antes de que el clan sepa que vencimos, dijo con voz ronca. Entonces les daremos algo que contar, respondió Darío. No esperaron. Subieron la colina como dos sombras en dirección contraria al sol. La nieve crujía bajo sus pasos y las luces de las naves enemigas crecían en el cielo plomizo. Cuando la primera ráfaga de disparos estalló sobre el hielo, Selkara ya había arrojado su lanza girando como una estrella negra. Atravesó el pecho del primer soldado que descendía. Darío se abalanzó sobre el segundo, usando su peso, su rabia, sus dientes si era necesario. La batalla fue sucia, directa, sin honor ni gritos ceremoniales. Fue sobrevivencia. Fue furia encarnada. Selkara giraba entre los enemigos como un cometa oscuro. Cada golpe era una danza final. Sus movimientos eran más lentos que antes, más dolorosos. Pero cada paso era más preciso. Ahora no luchaba para que la recordaran como leyenda. Luchaba porque no podía permitir que él muriera. Darío esquivó por poco un disparo. Rodó por la nieve, se alzó con una espada curva robada, y con una fuerza que no sabía que tenía, hundió la hoja en el cuello de su atacante. La sangre chispeó en el aire como lluvia caliente. Selkara cayó una vez. Gritó al incorporarse. Pero al ver a Darío enfrentarse solo a dos más, se impulsó con lo último que tenía. La nieve a su alrededor comenzó a teñirse de rojo. Las pisadas desaparecían bajo la sangre. Y entonces, el silencio. Los últimos cuerpos cayeron. Ambos jadeaban. Ambos sangraban. Sus rostros estaban cubiertos de lodo, sudor, ceniza. Pero seguían de pie, uno al lado del otro. Selkara se volvió hacia él. No entiendo cómo sigues vivo. Porque tú sigues de pie. Ella bajó la lanza. Sus manos temblaban. No de miedo. De agotamiento. De emoción contenida. De todo lo que nunca pudo decir. Esto no se detendrá aquí, Darío. Entonces iremos donde no puedan seguirnos. Ella bajó la cabeza un momento. Cerró los ojos. El viento frío le arrancaba lágrimas que no sabía que tenía. Cuando volvió a mirar, él estaba ahí. Siempre ahí. Tan humano. Tan fuera de su mundo. Y sin embargo, tan suyo. La nieve seguía cayendo. Y sangrando. Pero ahora, ambos sabían que el fuego que compartían no se apagaría. Ni aunque los persiguiera todo el universo. El viento había cambiado. Ya no traía consigo el eco de naves enemigas ni el rugido lejano de cazadores hambrientos. Traía silencio. Un silencio distinto. No el de la muerte, sino el de la calma después del fuego. Después del caos. El tipo de silencio que solo llega cuando todo ha sido quemado y aún queda vida. Selkara y Darío se desplazaban por un valle helado que se abría como una cicatriz entre montañas antiguas. Ella caminaba con el brazo de él sobre sus hombros, ayudándole a avanzar. Ambos heridos. Ambos exhaustos. Pero juntos. Ya no quedaba caza. Ya no quedaba clan. Solo ellos. El sol apenas cruzaba el horizonte, y por primera vez en años, su luz parecía cálida. Leve, dorada, como si el planeta también quisiera ver qué ocurría después de tanto derramamiento de sangre. Encontraron una cabaña abandonada entre los riscos. Construida por humanos años atrás, ahora envuelta en hielo. La reforzaron, encendieron fuego, y por primera vez en semanas, durmieron bajo un techo. Pero el cuerpo no fue lo único que descansó esa noche. Selkara despertó en mitad de la oscuridad. Darío dormía a su lado, respirando con calma.
Había una expresión serena en su rostro, como si el dolor por fin se hubiera ido. Ella lo observó en silencio largo rato. Lo tocó con la yema de los dedos. Su mejilla, su pecho, el cuello marcado por el combate. No era una ilusión. Era real. Él estaba ahí. Vivo. Suyo. Selkara salió al exterior. El cielo estaba despejado, y por primera vez en años vio las estrellas con otros ojos. No como un mapa de rutas de caza. No como objetivos. Las vio como promesas. Como puertas abiertas. Ya no tenía clan. Ya no tenía un mundo al que regresar. Pero por primera vez, eso no la asustaba. ¿Qué ves allá arriba?, preguntó Darío detrás de ella, envuelto en una manta. Futuro, respondió sin girarse. Posibilidades. Él se acercó y le rodeó la cintura. Ella apoyó la cabeza contra su pecho. Permanecieron así, bajo las estrellas. Dos fugitivos. Dos guerreros. Dos almas que ya no necesitaban permiso para amar. Podríamos irnos, dijo él suavemente. Hay planetas que no siguen ninguna ley. Lugares donde nadie nos buscaría. Y si nos buscan, respondió ella, que encuentren solo cenizas. ¿Y si encontramos un nuevo hogar? Selkara giró hacia él. Le sostuvo la mirada como si dentro de ella pudiera ver los años por venir. Los hijos que aún no existían. Las noches cálidas. Las risas. Los días sin miedo. No será fácil, advirtió. Nunca quise fácil, dijo él. Solo te quiero a ti. Ella lo besó. Esta vez con dulzura. Con gratitud. Con todo lo que nunca había podido decir con palabras. Pasaron los días. Luego semanas. No llegaron más cazadores. No hubo más batallas. La herida en el costado de Selkara sanó. Las marcas en la espalda de Darío se convirtieron en cicatrices. Y juntos, empezaron a reconstruir lo que alguna vez fue destruido. Cultivaron tierra congelada con manos firmes. Construyeron herramientas. Cazaron no por gloria, sino para vivir. Y cuando los primeros brotes verdes asomaron entre la nieve, Selkara se arrodilló frente a ellos y supo que el mundo no la había abandonado. Solo había estado esperando que soltara la lanza. Una noche, mucho después, Darío le trajo un objeto envuelto en cuero. Ella lo abrió, curiosa. Era un colgante rústico, hecho con fragmentos de la lanza que usó en su desafío. No para recordarte lo que fuiste, dijo él, sino lo que decidiste ser. Selkara lo colocó alrededor de su cuello. Sus ojos brillaron con lágrimas que no le dio vergüenza dejar caer. Nunca me pertenecí a mí misma, dijo. Hasta ahora. Darío la abrazó. Y bajo ese cielo despejado, rodeados de nieve que ya no era fría, la cazadora más letal de su mundo dejó atrás su antigua piel. Ahora era solo una mujer. Y él, solo un hombre. Pero juntos, eran todo lo que necesitaban. El mundo no los reconocía. Y sin embargo, la vida les sonreía. Porque habían vencido a lo imposible. Y habían elegido amarse, aún entre ruinas.